Hola, buenas tardes. Soy la doctora Oriana Paiva, soy diabetóloga del Hospital Regional de Concepción y hoy día les voy a hablar del manejo de infecciones y heridas del pie diabético complicado, cuándo derivar además. Como ustedes saben, el 25% de las personas que tienen diabetes van a desarrollar una úlcera en algún momento de su vida y de estas, entre el 40 y 80% se van a infectar. La frecuencia de celulitis del pie diabético es 9 veces más frecuente que en personas sin diabetes y las hospitalizaciones por osteomielitis en ellos es 12 veces más frecuente que en las personas que no tienen diabetes. Y lamentablemente la infección va a ser la causa de amputación en el 40 a 60% de los casos. Por esto es muy importante la pesquisa y el tratamiento precoz. Cuando examinamos los pies de una persona con diabetes, siempre tenemos que estar pensando en el riesgo de encontrar una complicación o una infección y por lo tanto tenemos que buscar siempre la presencia de inflamación, es decir, presencia de rubor, calor, dolor, induración, secreciones de mal olor o que el paciente acuse sensación febril o que se demuestre fiebre. Ahora, tengamos presente que muchas veces los síntomas en las personas con diabetes pueden ser tenues, porque en muchas ocasiones ya tienen algún compromiso neuropático, algún compromiso isquémico y por lo tanto no van a tener en muchas ocasiones ni dolor, ¿no es cierto? Incluso los síntomas sistémicos, como la fiebre, pueden estar ocultos. Por lo tanto, no confiar en que el paciente les dice que su pie está muy bien. Siempre hay que examinar. Ya que todas las heridas en general se colonizan con microorganismos, la infección del pie se diagnostica clínicamente, no por estudio microbiológico. La evaluación apropiada del pie diabético va a considerar síntomas y signos característicos, tanto locales como sistémicos, el tamaño de la lesión, la profundidad, el compromiso de hueso, presencia o no de pulsos y sensibilidad. Por eso es que se sabe que el estudio con cultivos va a ser un apoyo a la terapia de esta infección, pero la clínica es la que categóricamente nos va a decir si este pie está o no infectado. ¿Cómo hacemos la evaluación del pie? Primero un examen general, vamos a ver presencia de atrofias, aumentos de volumen, deformidades, si los pulsos están o no presentes, qué grado de sensibilidad tiene el pie y si al palpar encontramos algún grado de crepitación. En la zona de la lesión, lo primero que debemos hacer es eliminar todo tejido desvitalizado o hiperqueratóxico para poder determinar la profundidad de la lesión y la extensión. Ojalá siempre medir el ancho y la longitud de la herida, porque eso también nos va a dar un pronóstico. Observar si hay secreciones, cuáles son sus características, el olor, el aspecto. La prueba del estilete, que ya lo vamos a conversar, y en algunos casos va a ser necesario el estudio radiológico simple cuando sospechamos osteomielitis, cuando estamos sospechando un Charcot o presencia de gas en tejidos blandos, partes blandas, etc. La resonancia magnética va a ser útil en algunas ocasiones cuando sospechamos un compromiso más profundo, abscesos y colecciones, considerando que no es un examen que tenemos acceso fácil, por lo tanto lo vamos a reservar para aquellos casos que sean un poquito más complicados. Dos palabras respecto al pie de Charcot, porque es una patología bastante frecuente en las personas con diabetes, pero con poco diagnóstico por desconocimiento. El pie de Charcot es una neuroartropatía propia de la diabetes, es una complicación neuropática. Se caracteriza porque hay un daño neuropático importante. El hueso es neuropático, es un hueso frágil, poco sensible y por lo tanto muy propenso a las fracturas. La característica es que en general no hay alteraciones del flujo vascular. Por lo tanto, cuando estamos en presencia de una persona que tiene un pie neuropático, es decir, un monofilamento alterado, con excelentes pulsos distales, tenemos que tener presente que esta persona tiene un riesgo en algún momento de hacer un Charcot. ¿Y cómo vamos a sospecharlo? Vamos a ver un pie que tiene una mala pisada, microfracturas frecuentes, que hacen que el pie se vaya deformando y esto hace que al no saber, ¿no es cierto?, que la persona tiene una fractura, sigue pisando y por lo tanto termina haciendo malas consolidaciones. Si ustedes se fijan aquí en el pie que les pongo en la foto,
tiene una deformidad importante en la cara interna del pie, que es precisamente por una mala consolidación y por luxaciones de distintos huesos que se fueron quebrando sin que la persona se diera cuenta. Cuando el cuadro se presenta en forma aguda, es decir, cuando se producen las fracturas, clínicamente vamos a verlo como una celulitis. Vamos a ver un pie rojo, caliente, pero que nos va a llamar la atención que esta celulitis no tiene fiebre, no tiene síntomas sistémicos, y que si levantamos el pie vamos a ver que el eritema disminuye. Regresa, ¿no es cierto?, al levantar la extremidad, y por lo tanto deberíamos sospechar. Entonces, en este paciente solicitamos radiografía y podemos encontrar claramente la presencia de microfracturas en que el paciente no tiene ni una gota de dolor. El tratamiento es inmovilizar, que ya es como para otro tema, otro momento. Aquí tienen distintos pies de Charcot para mostrarles cómo en las zonas de deformidad es donde se van presentando la aparición de ulceraciones posteriores. Fíjense en la foto del centro, cómo se produjo como una especie de callo de hueso, un callo óseo, por fracturas en esa zona. El paciente siguió pisando y por lo tanto queda como una especie de cototo en la base de la planta del pie, y por lo tanto cada vez que él pisa apoya en esa zona y por lo tanto siempre va a estar haciendo ulceraciones en ese sector. A la derecha una radiografía de un Charcot, donde fíjense la cantidad de fracturas que ustedes pueden ver ahí en los metatarsianos, y el paciente no tiene ningún dolor. Continuando con la evaluación del pie, como ya les mencionaba, la clave para que uno pueda evaluar la profundidad es debridar. Es muy importante sacar el callo para poder determinar la profundidad de una úlcera. Muchas veces vemos que lesiones como la que ven aquí arriba, con un callo grueso, simplemente la curación consiste en hacer un buen aseo con suero, limpiar, etcétera, pero no destechan la úlcera. Y fíjense en la foto de abajo cómo había un hoyito bastante importante, ¿no es cierto?, que determina mayor profundidad y que por lo tanto esta lesión no era solo un callo, sino que debajo había una tremenda úlcera. Ahora, cuando tenemos una hiperkeratosis, ¿verdad?, callos en las plantas del pie en relación a una lesión, siempre busquen los pulsos antes de definir toda la debridación que se va a hacer. Porque si la persona tiene malos pulsos o no logran palpar pulsos, el riesgo de que nosotros, al intentar debridar, ¿no es cierto?, provoquemos una lesión mayor isquémica, puede ser más grave, como se dice, el remedio que la enfermedad. Ahora, siempre que sea posible y que que los pulsos estén presentes, debemos tratar de retirar el máximo posible para definir gravedad y profundidad. La prueba del estilete que les mencionaba es una prueba bastante sencilla que consiste, ¿verdad?, en colocar una pinza metálica en la zona de la lesión una vez debridada y ver la profundidad que logra, por un lado, y por otro lado, si con esta pinza metálica tenemos sonido al tocar el hueso. Cuando nosotros con una pinza somos capaces de tocar el hueso, claramente estamos en presencia de una exposición ósea y por lo tanto casi patognomónico de la presencia de osteomielitis. Entonces, siempre que ustedes tienen una úlcera de larga duración, que pese al tratamiento antibiótico mantiene exudado u otros síntomas inflamatorios, siempre sospechar que hay una conexión con el hueso y por lo tanto con una prueba tan simple como utilizar una pinza, ¿no es cierto?, la prueba del estilete, podemos objetivar este compromiso óseo. Entonces, repitiendo un poco lo mismo, ¿en qué condiciones nosotros vamos a sospechar que hay una osteomielitis? Cuando, como les decía, tenemos una úlcera extensa, profunda, o que está ubicada sobre prominencias óseas, o que se demora mucho en curar, o que francamente, ¿no es cierto?, a la exposición vemos tendones, o como en la foto de arriba, o hueso expuesto. Entonces tenemos que sospechar en que hay una osteomielitis, y por lo tanto vamos a solicitar probablemente una radiografía. Ahora, recuerden que la radiografía es un examen que nos permite ver lesiones óseas bastante avanzadas, de bastante tiempo. Así que en algunas ocasiones va a ser la clínica la que va a determinar también este compromiso óseo en espera de a lo mejor un estudio más profundo.
Ahora, ¿cómo clasificamos la gravedad de una úlcera? En realidad existen distintas escalas de valoración de gravedad. Por muchos años se ha utilizado la clasificación de Wagner, pero se ha visto que es un poco imprecisa porque considera infección ya recién desde el grado 2. Y actualmente lo que más se utiliza son las normas internacionales del Grupo de Estudio del Pie y de las guías ITSA, que es la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas. Y acá, resumido en forma bastante simple, cuando encontramos que este pie no tiene signos ni síntomas de infección, entonces asumimos que no está infectado, y en escala de Snellian, que es una escala que utilizamos en la atención primaria, ¿verdad?, en pacientes con pie diabético para definir la evolución de una úlcera, vamos a decir que en general va a encontrar una escala de 0. Cuando encontramos eritema entre 0,5 y 2 centímetros, induración, calor local, dolor a la palpación y presencia o no de secreción purulenta, vamos a decir que hay una infección leve y en escala de Snellian generalmente está en 1. Eritema de más de 2 centímetros y cuando ya hay compromiso muscular, tendíneo, óseo o articular, vamos a hablar de una infección moderada. Y cuando esta infección moderada tiene signos de compromiso sistémico como fiebre, frecuencia cardíaca elevada, respiratoria elevada, leucocitosis o leucopenia, entonces vamos a considerar esta infección como grave. Respecto a los cultivos de la úlcera, tenemos que tener presente que aunque el diagnóstico de la infección es clínico, muchas veces nos va a ser útil el tener un cultivo, sobre todo en aquellas personas que ya han tenido una infección del pie, porque la flora va a ir cambiando y por lo tanto la selección del antibiótico va a ser modificada. Lo que sí se recomienda es evitar la toma de cultivos de secreciones superficiales. Por ejemplo, en la foto que nosotros vemos esa pus goteando y que con una tórula vayamos y saquemos una muestra de eso, no tiene ningún sentido porque en general no nos va a indicar cuál es el germen real que está provocando la infección. Lo correcto es tomar una muestra de tejido luego de que hago un aseo inicial de la herida, retiro, como dijimos, todo el tejido digitu, desvitalizado, tanto en un pabellón si es posible o en mi sala de procedimiento, y una vez que hice un aseo profundo, voy a solicitar una tinción de Gram, cultivo corriente y anaeróbico, si es que esto es disponible. Los patógenos que producen infección del pie son múltiples, pero los más predominantes son el Staphylo aureus y los streptococos. Cuando las infecciones ya son más crónicas o más severas, a menudo se van a ir agregando otros gérmenes con bacilos gram negativos, anaerobios, que acompañan también a estos gram positivos. La tinción de Gram siempre se debe incluir, ya que los cultivos tardan entre 48 y 72 horas en estar, y por lo tanto con esto podemos ir orientándonos un poco hacia qué tipo de antibiótico va a ser más útil. Cuando tomamos una muestra de tejido óseo, por ejemplo, porque tenemos hueso expuesto y podemos sacarlo, o en una cirugía, se sugiere también enviar una muestra de biopsia de estos huesos para poder objetivar, ¿no es cierto?, si el tratamiento antibiótico también es correcto en el compromiso del hueso. ¿Qué antibiótico elegir? La elección del tratamiento antibiótico inicialmente va a ser empírico, en espera de los cultivos, y lo vamos a hacer basado en los patógenos más frecuentes, obviamente. En un paciente que nunca ha recibido tratamiento para infecciones del pie, los microorganismos, como ya les decía, más frecuentes son los cocos gram positivos. Pacientes con úlceras crónicas o que ya han estado expuestos a tratamiento antibiótico, generalmente vamos a considerar que hay infecciones polimicrobianas, enterobacterias como Escherichia coli, Klebsiella, bacilos gram negativos no fermentadores como las pseudomonas y los anaerobios. Para una infección leve a moderada, lo primero, como en toda infección, es limpiar, debridar todo el tejido necrótico, retirar el callo e iniciar terapia antibiótica empírica, que en general vamos a considerar para la atención primaria el uso de cefadroxilo en dosis de 1 gramo cada 12 horas, amoxiclavulánico cada 12 horas, cotrimoxazol cada 12 horas o clindamicina 300 cada 8 horas, dependiendo de la condición de los recursos con los que yo me encuentre en mi consultorio. El tratamiento va a ir de 7 a 14 días, ¿no es cierto?, dependiendo de la evolución que vaya presentando el cuadro, y tener presente que las heridas infectadas requieren curación diaria. Cuando estamos con una infección no podemos estar curando cada 3 días una herida porque entonces no vamos a avanzar. Una vez recibidos los cultivos, por supuesto, iremos haciendo ajustes.
El tratamiento antibiótico no debe mantenerse hasta que la herida cierre, porque como ustedes saben, hay lesiones que van a demorar a veces meses en cerrar y por lo tanto, inicialmente vamos a dejarlo hasta que desaparezcan los signos o síntomas de la infección aguda. Cuando tenemos una infección complicada, por supuesto que debemos derivar a urgencia. Cuando tenemos ya una infección profunda o extensa, primero tenemos que evaluar la necesidad de hacer algún tipo de intervención quirúrgica para eliminar el tejido necrótico, incluso el hueso que está infectado, con el fin de liberar también la presión de la zona, drenar abscesos, lo que sea necesario, y por lo tanto en ese caso el paciente va a tener que ser derivado a un centro que cuente con estas posibilidades. Siempre tener dentro de nuestra evaluación, ¿no es cierto?, objetivar la presencia de pulsos, porque si estos no están presentes en el contexto de una infección profunda, el paciente debe ser derivado lo antes posible. En el caso de este tipo de infecciones, en que el paciente se va a definir, ¿no es cierto?, hospitalizado, vamos a partir con un esquema de ampicilina sulbactam o ceftriaxona clindamicina si no tenemos la primera opción, y después iremos evaluando según el resultado de los cultivos. ¿En quiénes sospechar posibilidades de que haya pseudomonas? Por supuesto, en una persona que lleva terapia antibiótica, que recibió, terapia antibiótica hace menos de un mes, o que tiene antecedentes de úlceras previas en los pies, o amputaciones, una hospitalización reciente, o que tiene una historia de trabajar, digamos, en zonas de alta humedad, por ejemplo, pescadores artesanales, o que trabajan en forma constante en el agua. ¿Y en quiénes sospechar más riesgo de estáfilos meticilino resistentes? Aquellas personas que tienen una diabetes de más larga duración o que han tenido hospitalizaciones previas, que el tipo de lesión que tienen es isquémica o cuando claramente hay signos de osteomielitis. En el caso de la infección grave, ¿no es cierto?, en que hay amenaza de extremidad o compromiso sistémico, siempre tenemos que considerar cobertura para cocos positivos, enterobacterias, gram negativos, ahí me equivoqué, no fermentadores y anaerobios. El tratamiento, por supuesto, va a tener que ser más prolongado y en estos casos, en infecciones más graves, ya a nivel hospitalario, se va a recomendar el manejo por infectólogo en la medida de lo posible. ¿Cuándo derivar entonces a una persona a la urgencia por un pie diabético? Cuando consideramos que hay una amenaza de la extremidad, cuando hay francamente un cuadro séptico, cuando el paciente se puede objetivar la presencia de isquemia aguda o cuando la infección, ¿no es cierto?, está definida como grave, con presencia de absceso o de colecciones. A nivel ambulatorio, una herida infectada en pie diabético debería derivarse en forma ambulatoria cuando no mejora luego de 2 semanas de antibiótico, cuando vemos que hay una isquemia que ha progresado, es decir, cambios de coloración marcados en la extremidad y que van progresando, y cuando sospechamos un Charcot, porque el Charcot, si lo tratamos en forma precoz, en el cuadro agudo, al inmovilizar con una bota de descarga o con una bota de yeso, podemos permitir que ese pie se mantenga alineado y de esa manera mejorar la calidad de la pisada una vez que hayan revertido las fracturas. Así que brevemente vamos a practicar, y es como para dar un ejemplo acá, cuando tenemos clínica de infección al examen, tenemos un estilete positivo, tenemos pulsos presentes y tenemos una radiografía alterada, deberíamos sospechar en una osteomielitis, como en la foto que ven arriba, ¿verdad? Claramente, sin tomar ningún cultivo, tiene aspecto infeccioso, la piel está caliente, hay rubor, y entramos con una pinza, tocamos el hueso, y por lo tanto vamos a sospechar en osteomielitis. Por otro lado, cuando tenemos un pie, como el que ven en la segunda corrida, con signos de infección, con buenos pulsos, con un pie deformado, como pueden ver ahí, y con una lesión plantar en relación a una prominencia ósea bastante marcada, tenemos que pensar que aquí hay microfracturas y que hay un Charcot. Ahora, como en el pie que pueden ver a la derecha, vemos que hay presencia de callo, no hay signos de infección, los pulsos son adecuados y tiene una radiografía normal, lo que tenemos que hacer ahí solamente es debridar, no hay un pie infectado. Y en las fotos de abajo podemos ver
que hay clínica de infección, ¿verdad? Hay eritema, calor local, pero no encontramos pulso, encontramos un cortejo ya francamente necrótico y por supuesto la radiografía nos va a mostrar compromiso óseo y por lo tanto ya estamos sospechando claramente que esto es de origen vascular y por lo tanto es una emergencia, ya no probablemente por el dedo necrosado, sino que con el fin de frenar un poco el avance de esta isquemia al resto de la extremidad. Así que para ir resumiendo, el manejo del paciente con pie diabético infectado va a tener primero como pilar la evaluación del pie, clasificar en qué grado está esta infección y haremos el diagnóstico. En base a eso, la conducta terapéutica, de qué tipo de antibiótico vamos a utilizar o si al paciente vamos a tener que derivarlo en forma inmediata o vamos a poder evolucionar positivamente en nuestro lugar de atención. Algo muy importante, dado que tenemos corto tiempo para hablar de esto, pero nunca olviden que el humilde control de las glicemias en una persona con diabetes es primordial en el manejo de cualquier persona que tiene diabetes y tiene una infección en el pie. Muchas veces nos centramos en hacerle hermosas curaciones y ponerle preciosos apósitos y nadie le arregla la glicemia. Entonces, obviamente va a ser mucho más complejo el poder optimizar una respuesta favorable a la terapia. Eso es lo que quería presentarles, así que les agradezco la atención. Gracias.